somos luz, amor. Hoy nos acercamos sin temor. Dios les bendiga. Pueden tomar sus asientos y qué bueno que una vez más estemos juntos, alabando y exaltando nuestro buen Dios. Este Dios de milagros, este Dios de restauración, este Dios de esperanza, este Dios de fortaleza. Bien, vivimos, como siempre decimos, tiempos de cambios. Desde que comenzó esta pandemia y estas restricciones de libertades, tuvimos que hacer cambios laborales, cambios en la manera de estudiar, cambios en la manera de rendirle culto a nuestro Dios. Cambios que también fueron llevados a nuestro propio hogar, nuestra propia casa, donde muchas personas no se adaptan fácilmente a los cambios. Hay otras que sí, hay otras que vienen cambios y no hay problema, pero hay otras que es todo un trauma y es todo un problema. Lógicamente que eso trae aparejado ciertas dificultades. Hoy somos desafiados a tener un cambio, y ese cambio es un regreso a nuestro Padre. Y como dije, nuestras familias han sido afectadas. Sabe que esta pandemia afectó lo que es el tema de salud, mayormente a las personas de mayor edad y con algunos problemas de salud de base, les ha ido afectando más. No tanto así los niños, los jóvenes o adultos jóvenes no han sido prácticamente afectados por esta enfermedad. Sí han sido afectados psicológicamente, emocionalmente, debido a los cambios. Por eso hoy vamos a hablar acerca de nuestra familia, porque la pandemia nos robó salud, nos robó amigos, nos robó familiares. Pero hoy que no nos robe nuestra familia. ¿Está de acuerdo? Bien. Había un matrimonio que deseaba, la esposa dice, esto tiene que tener un cambio porque esta rutina nos está desgastando, nos está matando nuestra relación y el matrimonio se está apagando. Entonces le dijo al esposo, mirá, vamos a hacer una cosa, vamos a empezar a hacer cambios. Y dice, y yo te propongo algo, le dice la esposa. Vos te vas a ir a trabajar en mi auto, la esposa tiene un 0 kilómetros, con todos los chiches, y el esposo, como siempre, los hombres, un auto viejo. Y dice, yo me voy a ir en tu auto y vos te vas a ir en el mío. Y vamos a empezar a hacer cambio, dice. Bueno, así que la esposa se fue en el auto viejo del esposo, con dificultades, pero llegó y volvió. Y el esposo se fue en el auto nuevo. El esposo tenía una costumbre. Siempre que llegaba del trabajo le decía, querida, tengo dos noticias, una buena y una mala. Y siempre la mala era que se había peleado con el jefe, que había tenido un mal día laboral, y la buena es que después todo se había arreglado. Entonces como que ya eso era rutina. Todos los días llegaba y decía, bueno, y entre la noticia buena decía, lo bueno que ya estoy en casa. Entonces ya se lo sabía de memoria. En la mala eran problemas laborales, la buena, el tipo ya estaba en casa. Y cuando fueron en sus autos cambiados, cuando la esposa llegó primero, después llega el esposo y llega como siempre. Querida, tengo dos noticias, una mala y una buena. No me digas la mala, estamos en tiempo de cambio y a partir de ahora me vas a empezar a decir solo buenas noticias. Y él se quedó pensando un rato y bueno, dice, ¿sabes cuál es la buena? Que tú seguro te va a arreglar todo el auto. Bueno, cuando queremos cambiar ocurren cosas así, que algunos cambios nos benefician y otros cambios no nos benefician tanto.
Cuando hablamos de familia, encontramos que hay hijos que son rebeldes, que toman decisiones que los padres sufren y los padres se van dando cuenta que esas decisiones que toman los va a llevar a un desenlace malo y el padre sufre, la mamá sufre y se preocupa. Y Jesús habló de una historia de esta también. En Lucas 15, los versículos 11 al 13, nos cuenta de una familia con un hijo que decide independizarse. Y dice así: un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió su bien entre los 2. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Y este es el ejemplo que Jesús contó, esta parábola, esta historia de un papá que ve que su hijo toma decisiones equivocadas. Decide independizarse, decide pedir por adelantado la herencia que le va a corresponder, decide tomar toda su propiedad e irse a un lugar lejos. Y esta palabra lejos tiene que ver a veces con nuestra familia. Y a veces no es que nuestros hijos se han ido a otra provincia o a otro país. A veces estamos todos en casa, pero el corazón del hijo con el padre está lejos. No hay diálogo, no hay comprensión. Y ese es un problema. Y un problema donde los padres ven que sus hijos se encierran con una pantalla, no hablan, no cuentan nada, y los padres se siguen preocupando. Y encontramos hijos que deciden alejarse del contacto con sus padres. A veces esta experiencia es a la inversa. A veces somos los padres que estamos haciendo las cosas mal y hay hijos que están preocupados porque papá y mamá no hacen bien las cosas y sufren. Y también en la Biblia encontramos casos como este. Vamos a verlo en 1 Samuel 19, versos 4 al 6, leemos esta historia. Jonatán le habló a su padre Saúl en favor de David. No vaya su majestad a pecar contra su siervo David, le rogó. Él no ha hecho ningún mal, al contrario, lo que ha hecho ha sido de gran beneficio para su majestad. Su majestad mismo lo vio y se alegró. ¿Por qué ha de pecar contra un inocente y matar a David sin motivo? Saúl le hizo caso a Jonatán y exclamó: tan cierto como que el Señor vive, te juro que David no morirá. Esta historia comienza con la amistad entrañable entre David y Jonatán. David y Jonatán pertenecen a una generación de héroes, una generación que quieren ser distintos, que quieren agradar a Dios. Saúl, el papá de Jonatán, pertenece a una generación que no quiere agradar a Dios, que sin embargo Saúl empezó bien su reinado, pero después empezó a hacerlo mal, empezó a desobedecer a Dios y entonces Dios tuvo que desechar a Saúl y a la dinastía, es decir, a sus hijos, sus nietos del reinado. Le iba a tocar a Jonatán ser rey, pero por la desobediencia del padre Saúl, su hijo también pierde ese derecho y Saúl también lo pierde. Entonces Dios dice: te he desechado y voy a levantar uno mejor que tú, uno conforme a mi corazón, que haga todo lo que yo le diga. Y ese era David. Y Saúl sabía que David iba a continuar el reinado, iba a desplazar a su propio hijo Jonatán y a él mismo. Entonces se llenó de enojo y de odio y dijo: yo voy a matarlo a David. Y entonces acá vemos a Jonatán diciéndole: papá,
vos estás por hacer una locura, mi rey, mi señor, mi majestad, no haga eso, no peque contra un inocente. Él es una buena persona, él le ha hecho bien a usted. Entonces, por momento, Saúl parece que consintió al consejo de su hijo, pero después vemos que en la historia no escuchó nada. Intentó muchas veces querer matar a David. Y acá vemos la otra contracara, un padre que hace lo que no tiene que hacer y un hijo que se preocupa por un padre que toma malas decisiones. Te darás cuenta, ¿verdad? No sé de qué lado estás. Si estás del lado de papá, de mamá, que ve a sus hijos escaparse de las manos y tomar decisiones que los van a arruinar. O estás del lado de que sos hijos y ves a tus padres que hacen cosas que lo van a arruinar y que los van a arruinar a ellos también. Como sea, esto es dramático y tenemos que luchar, porque la Biblia dice en Marcos 3:25, y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede permanecer en pie. Si están habiendo estos problemas, no va a permanecer nuestra familia. Entonces necesitamos entender una gran verdad. Dios quiere sanar tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere hacer un milagro en tu familia. ¿Y cómo es que comienza este milagro? La misma historia que narró Jesús, encontramos también el detalle de cómo este milagro comenzó a ocurrir en la vida de ese hijo rebelde que se fue y vivió lejos de su padre. Bueno, hay una promesa antes, Malaquías 4:6. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con su padre. ¿Cuánto dan gracias a Dios por esta promesa? Dios quiere sanar tu familia y si es el hijo rebelde, lo va a hacer volver arrepentido a sus padres. Si es un padre desobediente que toma decisiones equivocadas, lo va a hacer volver a su hijo para que viva en obediencia a los principios de Dios. Eso es una promesa y gracias a Dios por esta promesa. Y ahora vemos ilustrado en la historia que contó Jesús de cómo es el regreso de este hijo a los brazos del Padre. Dice Lucas 15:17, por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi Padre tienen comida de sobra y yo aquí muero de hambre? Tengo que volver a mi Padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros, uno de tus empleados. Palabra clave, por fin recapacitó, por fin decidió regresar a su hogar paterno, por fin se dio cuenta que está en desobediencia y que de seguir así ya está arruinado, terminará más en la ruina todavía. Y es así como comienza la restauración de una familia, cuando recapacitamos, cuando decimos esto no está bien, tiene que haber un cambio. Y para que puedan haber esos cambios, hay 4 cosas que tenemos nosotros decidir que ocurran. Y en primer lugar, tenemos que decidir permitir que Dios intervenga. Eso es lo primero. ¿Querés un cambio en tu familia, en tu matrimonio, en tus hijos, en tus padres? Deja que Dios intervenga, ¿sí? Él tiene una fórmula y esa fórmula está en la palabra de Dios. Por eso instamos a que lean la Biblia, porque en la palabra de Dios enseña a honrar a los padres no tratar con aspereza a los hijos, enseña a tener comunicaciones correctas, amables, sinceras, honestas, que hacen a la unidad de la familia.
y nos dice el Salmo 34, 18. El Señor está cerca. ¿Dónde está Dios? Cerca. Está cerca ahí en esa situación que vos ves que estás solo, te sentís desolado. Y la Biblia dice otra cosa. Dios está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. No sé cuánto han venido con el corazón, porque por fuera uno puede sonreír, ser amable y por dentro tener un calvario, por dentro tener un destrozo, un dolor. Y si has venido así, hay esperanza. Dios está cerca de los que están hechos pedazos. Dios está cerca de los destruidos. ¿Y para qué está cerca? Para darle una mano, rescatarlos y salvarlos. ¿Cuántos decimos amén? ¡Aleluya! Lo segundo que necesitamos para restaurar nuestras familias, nuestras vidas, es tratar con gracia hasta el final. Tratar con gracia a las personas. Si sos un papá y tenés un hijo rebelde, desobediente, que toma decisiones equivocadas, tratalo con gracia. ¿Qué es tratarlo con gracia? Por lo menos dos cosas. No tener amargura y decir, este hijo me tiene enfermo, es lo peor que me pasó. No. No tenés que tener amargura. Es tu hijo y tiene un problema. Necesita tu apoyo. Quizás sos un hijo y decís, mi viejo, mi vieja, lo que hace, ya estoy harto de lo que hace. Me tiene cansado. Tranquilízate. Necesitas tratar con gracia a ese padre que necesita tus oraciones, que necesita tu consejo. Y esa es la forma. Gracia significa escuchar, ponerse en el lugar del otro. Es decir, ¿cómo ha hecho Dios con mi vida para salvarme? Y ha tenido gracia. Se ha puesto en mi lugar. Envió a su Hijo a morir por mí, para que mis pecados sean perdonados. Eso que Dios hizo conmigo, debo hacerlo con mis hijos. Debo hacerlo con mis padres. Debo hacerlo con mi cónyuge. Gracias hasta el final. No es que decir, bueno, a este ya me cansó, le di oportunidad hasta este día, de acá en más, no. La gracia es hasta el final. David fue perseguido, vivió más de 10 años como fugitivo, escondiéndose en cueva, viviendo en el anonimato, teniendo que irse a otro país extranjero y andar equivocándose, porque Saúl lo quería matar. Y sin embargo, un día muere Jonatán, su amigo del alma, y su papá, Saúl, que lo quería matar. Y fíjense la gracia que tiene David para con estas dos personas, en especial para con Saúl. Segunda de Samuel 1:23. Saúl, esta es una endecha, un canto de luto. Saúl, Jonatán, nobles personas, fueron amados en la vida, inseparables en la muerte, más veloces eran que las águilas y más fuertes que los leones. Y acá vemos el ejemplo de David. David podría haber dicho el día de la muerte de Saúl, por fin tengo paz, por fin se murió este que me quería quitar la vida. No dijo eso. ¿Qué dijo? Qué dolor que siento. Fueron tan amados, fueron tan honorables. Habló bien de estas personas. Dice, vivieron juntos, murieron juntos. ¿Qué virtudes que tenían? Eso es gracia. Gracia hasta el final. Ver una persona rota, verla con los ojos de Dios, verla que Dios la restaura, que Dios la sana. Y no te canses de ver lo mejor en esa persona que aún quizás no está ocurriendo, pero en el nombre de Jesús va a ocurrir. ¿Decimos amén? Bien, lo tercero, espera el milagro. Tenés que esperar un milagro en tu familia, en tus hijos, en tus padres, en tu cónyuge. Quizás porque uno se resiste a los cambios vienen y después se adapta a los cambios. Y a veces tener un hijo rebelde
un padre que toma decisiones equivocadas, una familia disfuncional con problemas, empieza a hacer algo normal, como diciendo, ¿qué va a hacer? Es lo que me tocó, es lo que hay, ¿qué va a hacer? No te conformes, no es normal lo que vivís, no es normal, por lo tanto espera un milagro, espera que Dios cambie ese corazón de ese hijo o de ese padre o de ese ser querido. La Biblia dice esto para alentarnos en Lucas 18:27. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, aclaró Jesús. Así que necesitamos creer esta gran verdad. Dios es un Dios de milagro y un Dios que cambia a mis hijos, un Dios que cambia a mis padres, un Dios que cambia mi matrimonio. Debo creerlo porque para Dios no hay imposible. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y ese Dios es el que hoy te acaba de decir, está cercano, está aquí, está en medio de nosotros. Y por último, sabemos que Dios quiere sanar nuestra familia y un cuarto paso para que lo haga es que tenés que recibir el amor que necesitas. ¿Y por qué tenés que recibir el amor que necesitas? Porque no podés dar lo que no tenés. Si no has recibido el amor de tu Padre Dios, no podés darlo a tus hijos, tampoco podés dárselo a tus padres, tampoco podés dárselo a tu cónyuge. Por eso no lo podés amar, porque no tenés amor. Y por eso recibí lo que necesitas. En la historia que contó Jesús del hijo pródigo, en su regreso al Padre, Él va a ilustrarnos a nosotros, porque todos nosotros somos los hijos pródigos, los hijos que un día decidimos vivir lejos de Dios y vivir a nuestra propia manera. Y así como nos fue, mal. Hoy de regreso a los brazos de nuestros padres, significa recibir el amor de Dios en mi corazón. Y cuando lo tenga, lo puedo dar a mis hijos, se lo puedo dar a mis padres. Dice así la historia en Lucas 15, 18 al 20. Tengo que volver, ¿cuántos dicen amén? A mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. ¡Wow! ¡Qué maravilloso encuentro! El encuentro del amor del padre con el hijo rebelde. Y vuelvo a repetir, todos nosotros hemos sido ese hijo rebelde y quizás estamos siéndolo en este momento. ¿Qué tenemos que hacer? Volvernos a la casa de nuestro Padre y decirle, he tomado decisiones equivocadas, he pecado, he sido malo, he estado lejos de ti. ¿Y qué va a hacer el Padre? No es un padre que tenés que golpearle la puerta y que se acostó a dormir la siesta y no te escucha. Es un padre que se levantó temprano y abrió la puerta y salió a mirar, a ver si te veía venir. Y por fin a su hijo lo vio venir. Era una figura lejana, tenía una caminada familiar. Pronto se dio cuenta que era su hijo. ¿Y qué hizo este padre? Salió corriendo a abrazarlo y besarlo. Ni siquiera lo dejó hablar. Todo lo que él pensaba ni siquiera pudo decirlo. Así es nuestro Dios. Te está esperando con los brazos abiertos. Aleluya. Espero que vos y yo podamos recibir ese amor para poder dárselo a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros seres queridos. Que Dios te bendiga ricamente en esta tarde y te invito que vengas conmigo de regreso a nuestro Padre. A Él que vive sea toda la gloria y la honra. Amén. Dios les bendiga. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta. Jesucristo basta.